Llegamos al episodio 69 de nuestra serie A la luz de su palabra, un recorrido por la palabra de Dios en unión entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y seguimos en el libro de los Macabeos. Ya pudiéramos decir, y creo que no me equivocaría al decirlo, que va a ser ya el último texto de este segundo libro de los Macabeos que vamos a ver, y luego vamos a hacer una introducción bien interesante a otros, lo digo en plural, de los libros importantísimos de la Biblia, que es los libros proféticos de los profetas. Por eso pudiéramos decir sin temor a equivocarme que en los Macabeos vemos más historia, vemos una forma en que Dios puede expresar su acompañamiento, pero desde lo histórico, desde hechos y también desde el propio contexto social que cada generación le tocó vivir. Lo comentaba al principio cuando empezamos con el primer libro de los Macabeos, y justamente lo voy a volver a retomar para terminar el libro, en este caso el segundo libro de los Macabeos. Recordemos que son dos libros, primera de Macabeos y segunda de Macabeos. Y si hay una explicación del por qué estos libros no aparecen en las Biblias protestantes de nuestros hermanos cristianos no católicos, es la lectura que voy a hacer hoy. No con esto quiero decir que sea el único motivo, ya que recordemos que estos libros también fueron sacados inicialmente en un concilio que se llamó el Concilio de Yamnia, un concilio judío no cristiano, donde justamente se determinaba cuáles eran los libros deuterocanónicos o los libros inspirados por Dios. Y estos libros de los Macabeos, entiendo, fueron también retirados de allí. O sea, se consideraban para los judíos que eran libros no inspirados por Dios. Martín Lutero lo que hizo fue tomar este concilio para también valerse un poquito de lo que él quería argumentar, y era la no existencia del purgatorio, para refutar en sí todo este coro que hacía pues Roma para las indulgencias, que sin duda fue un exceso. Se manejó un poco mal por muchos clérigos y personas vinculadas a la iglesia, pero no por ello deja de existir el purgatorio, que además es un dogma de fe. Entonces creo que el razonamiento de hoy, que además el tema se llama Sin purificación no hay entrada al cielo, va dirigido en esa línea, y ojalá podamos dedicarnos un poquito de tiempo, porque yo diría que es importantísimo que entendamos el sentido del purgatorio para que tengamos a la vez, y permítanme la redundancia, un sentido de corresponsabilidad total con nuestros seres queridos que ya van partiendo hacia la eternidad, hacia lo no tangible, hacia el mundo espiritual. El texto que vamos a ver hoy es del capítulo 12 de los Macabeos, a partir del versículo 38, se llama El sacrificio por los muertos. Ya de por sí el texto es muy elocuente, pero voy a leerlo y luego yo sencillamente voy a copiarme, no es nada ultra original de mí, de un análisis que yo le escuché hace ya unos cuantos años al padre ya fallecido Jorge Loring, un sacerdote, si no me equivoco, jesuita, que tenía un programa en WTN, y que además escribió un libro que está gratis en internet. No lo he leído todavía, pero lo tengo descargado, que se llama Para Salvarte, y es como una enciclopedia literalmente, que hablaba de todas las cosas necesarias para que el ser humano entre en gracia y por ende en salvación. Pero bueno, vamos entonces a leer el contexto. Dice el texto: Judas, después de reorganizar el ejército, se dirigió hacia la ciudad de Odolam. Como era fin de semana, se purificaron y celebraron allí el sábado. Al día siguiente buscaron a Judas para ir a recoger los cuerpos de los muertos y a sepultarlos con los suyos en los sepulcros de sus padres. Es decir, para que entiendan el contexto, esto es después de una batalla. Que culminada una batalla, ocurre este hecho. Bajo la túnica de cada muerto encontraron objetos consagrados a los ídolos de Yamnia, prohibidos por la ley de los judíos. Comprendieron entonces por qué habían muerto.
O sea, había un pecado en los muertos, en los que estaban muertos, valga la redundancia, de idolatría, que quedó evidencia cuando tenían amuletos en sus túnicas, que bueno, cuando hurgaban sus cuerpos o los trataban de recoger, se consiguieron con estos ídolos. Todos se admiraron de la intervención del Señor, justo juez que saca a la luz las acciones más secretas. Aquí a partir del versículo 42, vean lo que dice. Y rezaron al Señor para que perdonara totalmente ese pecado de sus compañeros muertos. El valiente Judas exhortó a los hombres a que evitaran en adelante tales pecados, pues acababan de ver con sus propios ojos lo que sucedía a los que habían pecado. Efectuó entre sus soldados una colecta y entonces envió hasta 2000 monedas de plata a Jerusalén a fin de que allí se ofreciera un sacrificio por el pecado. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. En este primer punto, no es muy común, por eso es que no son muchos los textos, sobre todo en el Antiguo Testamento, que hagan alusión a este hecho de orar por el perdón de los pecados de las personas fallecidas. Y aquí voy un poquito con el análisis que hacía el padre Jorge Loring. Dice el libro del Apocalipsis que nada impuro entra al cielo. Es decir, parece un extremo de perfección, pero es así, es así. Es más, porque en Cristo vemos la imagen perfecta de lo que debería ser un ser humano. Y en María también, discípula de Cristo. Entonces no podemos aspirar que en el cielo haya mediocridad a razón de la gracia, porque el costo de nuestra salvación fue muy alto, muy alto. Quizás para que lo puedan entender un poquito más, podemos pensar en algo que hayan trabajado nuestros padres por años y que les haya costado mucho dinero, pero muchos años y mucho esfuerzo. Un apartamento, vamos a suponer que además lo amoblaron, le colocaron granito. Los baños son de porcelanato, pero de primera. Cerámica, además con el piso emplomado. Lámparas empotradas en el techo. Camas de primera calidad. Cocina también, etcétera. Una casa, un apartamento que de verdad costó mucho sacrificio, muchas privaciones. Tus padres mueren o ya en la vejez, te queda el apartamento a ti como hijo. Y tú agarras ante una necesidad y aquello que costó años de sacrificio, tú lo vendes por una baratija. O sea, lo rematas porque es que tienes una necesidad y tienes que pagar una deuda. Así no funciona el cielo. Eso sería una gran injusticia. De hecho, es una gran injusticia. Entonces, si bien Dios puede tener mucha misericordia desde el punto de vista de la paciencia que nos tiene en esta vida, para darnos oportunidades de conversión, de encontrarnos con Él y de perdonarnos infinitamente. Eso es cierto, porque uno de los atributos, yo siempre he dicho, uno de los atributos de Dios es la misericordia, pero Dios no es solo misericordia. Dios también es justicia, Dios también es verdad, Dios también es poder, omnipresencia, omnisciencia, etc. Entonces, un atributo infinito es su misericordia, pero la misericordia actúa principalmente en la tierra, en la iglesia militante. Por eso es que en el cielo no puede entrar nada impuro. O sea, así usted haya tenido el pecado más tontito de que yo decía mentiritas blancas para que, no sé, mi hermano no se molestara o mi esposa no entrara en conflicto. Cualquier cosita, por más insignificante que sea, que transgrediera o transgreda la gracia, es un pecado que te impediría estar en el cielo, en esencia, porque no tienes la gracia absoluta que es necesaria, insisto, porque además el costo de nuestra salvación fue muy alto. Por eso los que están en el cielo no necesitan nuestras oraciones. Los santos, nosotros no oramos por la conversión de los santos, porque ya los santos están en el cielo, son más bien intercesores, son instrumentos o aliados de Dios para procurar también nuestra propia salvación. El otro extremo que explicaba el padre Jorge Loring son los condenados, las personas que están en el infierno, comenzando con los ángeles caídos.
Mucha gente se ha preguntado por qué los ángeles no pueden pedir perdón, los ángeles caídos, los demonios, no piden perdón a Dios y ya. Recientemente escuché una explicación que es muy teológica y muy profunda y me llevaría mucho tiempo explicarla acá, además yo no es que la entendí perfectamente, pero voy a tratar de hacer como un breve resumen. El proceso de conversión en el ser humano es un proceso de descubrimiento y cambio, es decir, nosotros no nacemos ni tenemos toda la verdad absoluta, por eso tenemos licencia, por así decirlo, para equivocarnos y a su vez la oportunidad, a razón de la conciencia de ese error, de convertirnos. Pero la inteligencia de los ángeles, desde el momento de su creación, es absoluta. Eso se llama una inteligencia instintiva. Eso quiere decir que los ángeles no tienen posibilidad de conversión porque ellos desde el principio conocen toda la verdad. Y eso quiere decir que cada error que ellos cometan o cada acción deliberada en contra de Dios es una acción irreparable porque ya tú conocías las consecuencias de ese error. Ejemplo, yo puedo manejar borracho y luego de chocar y de repente hubo víctimas y yo hago conciencia, oye, no debo manejar. A pesar de que mucha gente me lo haya dicho, pero yo tenía que vivir mi experiencia. Y hay un margen allí de perdón, fuiste un inconsciente, pero de verdad cuando lo hiciste no tenías como la madurez, etc. Vamos a hablar de esos términos. Los ángeles no. Un ángel que se revela ante Dios está muy claro ante lo que se está revelando. Y por eso es que el pecado del demonio principal y absoluto es el pecado de la soberbia. Y eso ya no tiene posibilidad de perdón. Porque cuando él lo asumió, sabía las consecuencias de su acción. Por eso los condenados, los ángeles caídos, no tienen reparo. Ya siempre van a ser condenados. Las personas que se condenan, los seres humanos, van más o menos en la misma línea. Porque debe ser tanto el desprecio a Dios. Pues es que dice el padre Antonio Fortea, un exorcista, además un gran teólogo, él dice que la acción de condenarse no es tan común. O sea, el ser humano, con sus múltiples pecados y defectos, y más en las personas que, por ejemplo, reniegan de Dios, siempre habrá un último instante para conocer la verdad como la conocen los ángeles y tener un espacito para el arrepentimiento, para el dolor de los pecados. Pero hay almas, porque somos libres, hay almas que a voluntad, aún conociendo esa verdad, toman la actitud de los ángeles y ya conociendo la verdad y tomando esa decisión, su acción es irreparable. Es irreparable. Por eso, en el infierno tampoco hay posibilidad de perdón. Quien va al infierno no sale de allí. Ahora, llevando la secuencia de los macabeos, la única lógica para que una oración por los muertos tenga efecto y haya acción de perdón es que exista un purgatorio, un lugar de purificación, un lugar de reparo donde la persona no muere en estado de gracia perfecta, pero tampoco muere en un pecado de apostasía, de herejía o de renegar de Dios. Aboga, invoca su misericordia y aunque ya por sus propios méritos no puede reparar sus faltas, requiere de la intercesión de nosotros, los que aún estamos en la iglesia militante, para que ellos puedan purificarse, perfeccionarse. Aquí cabe perfectamente la palabra perfección, porque además Cristo lo decía, sean perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Entonces la palabra perfección aplica perfectamente a la salvación. Y es por eso que la iglesia toma este texto como uno, no el único, como uno de los fundamentos teológicos y doctrinales para proclamar el dogma del purgatorio. Por eso es que oramos por nuestros difuntos, porque los macabeos, en este texto inspirado por Dios, porque así lo creemos los católicos, en estos textos recogidos por los hagiógrafos, que son los escritores de la Biblia inspirados por Dios, queda claro que el único sentido de orar por los difuntos es que haya un lugar donde los difuntos estén, que no es el cielo, porque no tendría sentido orar por el perdón de los pecados en las personas que están en el cielo, y tampoco puede ser el infierno, porque en el infierno no hay posibilidad de reparación. Eso es lo que centraliza este texto, en que tiene que haber un estado del alma temporal. Eso es importante saber decirlo, temporal, no es de infinito, no es eterno, es temporal, aunque pueda durar siglos, porque además ahí no aplica las reglas del tiempo que nos aplica a nosotros. Este espacio te permitirá depurar todo eso que tú decías que defendías
todas esas ideologías que quizás defendía, formas de pensar, es que yo creo que el aborto estaba bien, o yo creo que la eutanasia estaba bien, yo apoyaba no sé, la corrupción, yo robaba pero poquito, yo robaba pero también le daba a otras personas, yo sí le fui infiel a mi esposa, pero bueno, yo en mi casa nunca faltó la comida. Ese tipo de tonterías que al final manchan la gracia, ahí son purificadas y tiene que haber dolor. Por lo tanto, el purgatorio es un lugar de sufrimiento leve, nunca como el infierno. Pero eso también hay que decirlo, porque además ha habido místicos, algunos reconocidos por la iglesia inclusive como santos, otros no son santos, pero bueno, sus textos tampoco son tan contradictorios, como María Sima, por ejemplo, que hablaba de las penas del purgatorio y que decía que el dolor más intenso que se puede vivir en la tierra por una enfermedad, por lo que sea, no se compara con el más leve que hay en el purgatorio. O sea, el más leve del purgatorio es más fuerte que lo que usted pueda vivir aquí en la tierra, porque además es un fuego interno que te hace experimentar el dolor de tus culpas, y eso es lo que permite un proceso de conversión. En ese sentido, Cristo en el Evangelio de San Mateo nos apoya con otro texto que en cierta forma va de la mano con el que acabamos de leer de los Macabeos, que es el Evangelio de San Mateo en el capítulo número 5. El versículo sería a partir del 23 al 26. ¿Qué dice este texto? Si tú estás para presentar tu ofrenda en el altar y te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí mismo tu ofrenda ante el altar y vete antes a hacer las paces con tu hermano. Después vuelve y presenta tu ofrenda. Trata de llegar a un acuerdo con tu adversario mientras todavía van de camino al juicio. Esto, para que lo tengamos claro, no te mueras con rencores a nadie, con problemas con nadie, con conflictos con nadie, porque mientras vas al juicio, ¿qué es el juicio? Lo que Santo Tomás de Aquino, en la Suma Teológica, si no me equivoco, hablará del juicio individual. Hay dos juicios. El juicio individual, que es el que inmediatamente tenemos al momento de morir, y es el que marca efectivamente nuestra salvación o condenación. Una salvación que se puede entender en dos bloques. Está salvado, pero vaya a purificarse. O está salvado, entra al cielo. Ese sería muy simplista, pero ese sería el concepto. Entonces, antes de que te haya de juicio, entonces Cristo pregunta: ¿o prefieres que te entregue al juez? Aquí vemos el sentido del purgatorio. ¿O prefieres que te entregue al juez y el juez a los guardias, que te encerrarán en la cárcel? Purgatorio. En verdad te digo, no saldrás de allí hasta que no hayas pagado hasta el último centavo. Este es el sentido de la purificación. No lo veamos como una sanción amenazante, no. Es la persona que de verdad va sucia ante Dios, sucia por pecados veniales, mortales quizás son un poco más complejos, pero los veniales serían los de mejor ejemplo. Y Dios le da la oportunidad, porque es infinitamente misericordioso, aún después de muerto. Mira, vaya para allá y después va para el cielo. Eso, defender el purgatorio, tiene mucho sentido si defendemos al Dios de la misericordia. Porque si no lo hacemos así, solamente nos vamos a centrar en el Dios del juicio, que sí existe, que Dios es justo y que su justicia es implacable. Pero por encima del juicio, diría Santiago en su epístola, aquellos que practicaron la misericordia, pues conocerán la misericordia, pero el que no practicó la misericordia, el juicio prevalecerá sobre la misericordia. O sea, solamente será juzgado, y será juzgado en seco, porque no fuiste una persona misericordiosa. Este texto de verdad es muy enriquecedor. Ojalá Dios permita para ti, para mí, para quienes lo escuchen ahorita, en un año, en 100 años, si todavía perduran en el tiempo, entendamos el sentido de esto. Porque primero, le va a dar continuidad a algo que es fundamental en la vivencia, en la experiencia de vida cristiana, que es orar por los difuntos, recordar a nuestros seres queridos, que ahorita puede ser que se murieron hace 10 años, 20 años, pero puede ser que estén todavía en el purgatorio. Sí puede ser, y eso hay que decirlo con mucha responsabilidad. La Virgen de Fátima, cuando se le apareció a los 3 pastorcitos, Jacinto, Francisca y Lucía le preguntó por una amiguita, dos niñas, 2 amigas que habían muerto, y eran niñas. Y María le dijo: la primera que me mencionas ya está en el cielo, la segunda estará en el purgatorio hasta el fin de los tiempos. O sea,
Eso habla de que el purgatorio, que es real, que no está condenada, que está para salvarse, pero que es un lugar que nosotros, si nosotros oramos intensamente por nuestros difuntos, ofrecemos sacrificios, no velones prendidos sin ningún sentido, cuidado con eso, no es eso. Los lunes el veloncito no, el velón no va a rezar por ti. Lo que ellos no necesitan es una luz física, necesitan oración. Oración de sacrificio. Hoy te ofrezco mi jornada de trabajo por los difuntos de mi familia, que este agotamiento que tendré hoy sirva en reparo por sus pecados. De verdad que yo les invito a leer estos textos de María Sima, que son bien gráficos y muy ilustrativos. Y también hay una obra, ya con esto termino, de la periodista María Vallejo, que se llama Entre el cielo y la tierra. Lamentablemente este libro no se ha podido conseguir en Venezuela, por lo menos de manera digital, y me imagino que en librería sí, pero es costoso, no sé cuánto cuesta, pero era costoso en su momento. Pero lo que les quiero decir es que esta es periodista en una experiencia bien interesante, porque además ya no era la madre de los creyentes, empezó a hacer investigaciones sobre el purgatorio y revela cosas interesantísimas. Así que no le tengamos miedo a hablar del purgatorio, defendamos nuestra doctrina y activémonos en la oración por nuestros difuntos, porque la necesitan y nosotros también la vamos a necesitar. Y eduquemos a nuestros hijos para que cuando nosotros no estemos ya físicamente con ellos, ellos también puedan orar por nosotros. Y ojalá, yo siempre le digo esto a mi esposa y a las personas que me escuchan, ojalá cuando yo muera la gente piense que yo era un gran pecador, para que recen mucho por mí. Porque morir con la imagen de un santo es como que relajarse, en el sentido de que no, se debe estar en el cielo y hay sorpresas. La vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida, diría Rubén Blades. Así que siempre con la humildad y con el sentido de que somos pecadores, no perdamos esa noción y aboguemos mucho a la misericordia de Dios. La Madre Angélica, la fundadora de WTN, decía: apunten al cielo para que lleguen al purgatorio, no sea que apuntando al purgatorio por mediocres terminen en el infierno. Dios los bendiga, nos vemos en la oración.